Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este sí que es un programa especial. Especial por la fecha y en la circunstancia en que se produce. Al principio voy a dejar la principalía de las noticias sobre guerra y salud, porque ahora estamos precisamente tratando el asunto fundamental de la patria. Y no debe de ser este turbado, ni interrumpido, ni distraído por nada. Lleva una recomendación, primero, a su público tan leal, tan sincero, tan amable. Olvídense de la cháchara electoral. Eso es vacuencia y superchería, codazos por alcanzar el poder. Ya se sabe por experiencia muy reciente en curso a cuáles fines. El tema nacional es esencial. Ustedes concentren su atención en todo lo que se refiere a la cuestión nacional, porque los peligros han aumentado, los riesgos son enormes como nunca antes, y la población que ha tomado un tipo de energía unificante, y se nota en todas las encuestas de los diarios que han aparecido, producirá esa concentración en el tema más solidez al pueblo profundo de la República Dominicana. Es decir, olvidémonos de los alborotos de las elecciones. Vamos a concentrarnos en lo que viene, en lo que está en curso. Vamos a pensar qué nos puede ocurrir, qué debemos hacer, quién está bien ubicado, quién está mal ubicado, por perversidad o por ingenuidad o por lo que fuere. En la cuestión de la patria, o se está con ella o se está contra ella. No hay medias tintas. Ustedes observaron que hace 2 semanas, más o menos obedeciendo esa idea, La Respuesta asumió 2 editoriales del Listín Diario como su editorial. Una manera de decir, hay que atender a las opiniones bien fundadas, a los criterios certeros de gente que desde distintos ángulos de la sociedad está inquieta y está tratando de ver cómo sirve al país de la mejor manera, que es la clave. Hoy traigo otro editorial, este del 27 de septiembre, miércoles. ¿Qué justifica el cierre de la frontera? Miguel Franjul, el director, ha estado haciendo sus editoriales orientando a la población, entrenándola para que no resulte más sorprendida, tomada por tonta, engañada. Dice el editorial: mucho tiempo antes de que estallara el conflicto del Canal del Masacre, Río Dajabón, agrego yo, el país estaba perfilando cuidadosamente una estrategia de defensa y seguridad nacional ante la crisis de Haití. ¿Verdad? De a puño.
Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, se observaron las primeras acciones concordantes con esa estrategia. El gobierno activó el llamado Plan Gavión, que implicó el cierre de la frontera para el tránsito de vehículos y personas, el reforzamiento numérico de tropas, en especial de unidades tácticas, y el envío de equipos aéreos. 7 meses después, anunció la construcción de la primera etapa de la verja fronteriza inteligente con una inversión de 1.700 millones de pesos. El muro electrónico especial. En octubre del año pasado, octubre del 2022, el presidente Abinader ordenó la adquisición de 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia, así como el reemplazo de 6 helicópteros Wave 2, 21 vehículos blindados y 4 camiones antimotines para el ejército, junto con un abundante habituallamiento para las tropas, que incluyó municiones de todo tipo. El gobierno otorgó incentivos salariales a los miembros del CESFRON y recientemente les anunció el sueldo a 29,000 pesos mensuales. Con la activación del Comando Aéreo Sur en Barahona, la estrategia de defensa y seguridad nacional adquirió otra dimensión. En paralelo con la línea armamentista, el gobierno intensificó las redadas para detener haitianos indocumentados, repatriando a 137.957 en de enero a agosto de este año. Corrijo. Y al menos 61 personajes haitianos vinculados a las pandillas armadas y grupos políticos conexos fueron oficialmente incluidos en una lista de impedidos de entrar a nuestro país. Todo este ensamblaje de seguridad militar obedecía y obedece a una razón preventiva: reforzar y elevar la listeza militar de las tropas, ejercer un mayor control migratorio y aduanero y ampliar el arco de la vigilancia en toda la línea limítrofe. Lógica y legítimamente esto es lo que le corresponde hacer a un Estado cuando visualiza que la situación de violencia, inseguridad, hambruna e insalubridad creciente en Haití puede significar una real amenaza para el país. El conflicto se ha desatado al reanudarse la construcción de un canal derivador por parte de Haití. Viene a ser un componente añadido al de la combustión del vacío de poder e ingobernabilidad en ese país. Una provocación calculada, con chantaje internacional incluido. Al producirse, justo en el momento en que se alista una coalición de tropas extranjeras
para restablecer el orden y la institucionalidad en Haití, el cierre fronterizo representa una doble jugada de seguridad preventiva. Con la fluidez que han alcanzado los preparativos para la intervención de fuerzas extranjeras en Haití, no tendría mucho sentido desmantelar este sistema de protección ya establecido en la frontera como respuesta indulgente a un eventual cese de los trabajos del canal. Esa es la llamada raya Abinader, más nítida y comprensible ahora que una intervención de tropas extranjeras de Haití se hace más inminente e inevitable. Este editorial del Listín Diario lo asume la respuesta como propio, pero la respuesta tiene perfecto derecho a reclamar velas en ese entierro y tiene que hacer un recuento de sus luchas, de sus advertencias, de sus pronósticos. ¿Cómo lo voy a hacer? Repitiendo las cosas que dije, sí, en cierto modo, pero me voy a apoyar en documentos que han sido propuestos abierta y públicamente para su publicidad, para su difusión, porque creo que así me será más, no solo más fácil, sino más seguro hacer los comentarios correspondientes. ¿Qué hice? ONU describe caos en Haití y urge a una intervención internacional. Esta es una publicación del 28 de septiembre del 2023. Hace unos días. Hoy debemos estar a 1 de octubre. Este 28 de septiembre. La Oficina de ONU para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la grave crisis política y de seguridad que vive Haití, donde al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año por la violencia de bandas, y concluye que hay una necesidad urgente de intervención internacional. Yo le he llamado a la ONU cueva de trampas, perversa, taimada. Oigan lo que dice. 2.439 personas han muerto. No, han sido asesinadas. Asesinadas, señores de ONU, por sus bandas, la que ustedes programaron después del magnicidio, después de la muerte del presidente. Ustedes pensaron en que ese vacío y ese tsunami institucional que barrió con las precarias nuestras institucionales que tenía Haití, sería llenado por el control de esas bandas. Segundo párrafo, literalmente, con apoyo y decisión internacional el pueblo haitiano puede enfrentar esta grave inseguridad y buscar una salida al caos. Destacó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, con ocasión de la publicación del informe que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos el 10 de octubre.
octubre. Aquí viene la respuesta otra vez a enmendarle la plana a la cueva de trampas de ONU. ¡Qué vergüenza! Perpetrando un crimen internacional tan grave contra nosotros, desestabilizándonos, creándonos situaciones horribles que incluso hacen pensar en un posible colapso, en una desaparición de nuestra presencia como Estado-nación en la comunidad internacional, pese a que somos un Estado antiguo de cerca de 2 siglos, firmantes del Acuerdo de Naciones Unidas en 1948, originarios, fundadores. Dice el señor Turker eso ahora. ¿Y qué dijo el señor Turker acerca de lo que dijeran las cancillerías de Canadá y Francia y el Departamento de Estado cuando un día en forma sorpresiva se retiraron las tropas del MINUSTAH multilateral internacional que ocupaba Haití hacía 13 años? ¿Qué dijeron esas cancillerías? Nos vamos de aquí porque aquí no hay nada que hacer, literalmente, señor Turki. No volveremos porque no hay a quien entregarle los recursos. 15 días después estaban enmendando, parece que se dieron cuenta de su torpeza y comenzaron a insinuar una ayuda internacional vacía, mientras resultaban armadas pavorosamente las pandillas, con una rapidez impresionante, equipos de última generación, fusiles ultramodernos, para armar bandidos, para crear ese caos que está ahí, del cual hablan con cinismo años después. Ustedes ven la simulación, ustedes advierten la capacidad de mentir y de engatusar esos organismos internacionales a los pueblos. Dice, el documento ha sido elaborado por el experto William O'Neill, designado por Thor para analizar la situación de Haití, país que visitó el pasado mes de junio, ahora en 2023, y muestra una descarnada imagen de la situación que vive el país caribeño, donde también se han registrado al menos 951 secuestros por banda este año. ¿Oyeron ustedes? 951 secuestros de sus bandas, señores de la ONU, de las bandas armadas, que veremos desde dónde dicen ellos que procedieron esas armas. Estas bandas atiendan a esto porque aquí la respuesta va a ejercer su derecho de reclamar algún mérito. Estas bandas estarían detrás de al menos de 32 asesinatos de policías que ha habido este año. Ocupan desde el 2021 el Palacio de Justicia de la capital, Puerto Príncipe, y en resumen han convertido en insoportable la vida de muchos en la capital y otras partes del país. El Palacio de Justicia está bajo control de las bandas criminales. Ustedes quieren una muestra más catastrófica de desastre que esa. Pero atiendan
Y aquí viene el mérito de la respuesta. Estas bandas, sigue la ONU cantando, originalmente milicias, atiendan bien, mis queridos amigos de la respuesta y amigas. Originalmente milicias contratadas por políticos y empresarios para su propia seguridad, han evolucionado hasta ser grupos autónomos que controlan grandes extensiones del territorio, señala el texto. Atiendan esta expresión, han evolucionado a pandillas. Oigan cómo ellos excusan, pretenden excusar, que no excusan nada. Esas pandillas se produjeron, surgieron gradualmente. Gente que los empresarios y los políticos habían contratado para asegurarse, entendió que era mejor matar, secuestrar y violar y hacerse cargo del territorio de Haití. Ustedes están oyendo. Aquí la respuesta dijo, hay una metamorfosis en curso, cambio. Evolucionaron de guardianes privados y políticos a pandilleros. No eran pandilleros originarios, fue una evolución. Un paso cualitativo a los fines de los planes de destrucción de nuestro país, de creación de un vacío armado, tenebroso, amenazante, que es lo que nos lleva a esas medidas de que habla el editorial del Listín Diario. Y la respuesta dice, no, esperen, que va a evolucionar más ahora. De pandillas, una mañana amanecerá convertida en guerrilla libertaria. Una toma de poder que ya se la anunciaron al hombre ese que figura, el mascarón de proa ese que tienen como primer ministro, no se sabe de qué, en un estado que tiene el Palacio de Justicia ocupado por los criminales. Ustedes están entendiendo. Ya a la guerrilla le dijeron, se va de ahí, lo vamos, incluso prometieron una marcha, no sé si la llegaron a hacer, lo vamos a derrocar. Y si derrocan a Henry, ¿qué queda? ¿Un nuevo vacío? No, una toma de poder. Pero ya estamos conociendo por la propia ONU que en el fondo no eran pandilleros ni criminales, eran que evolucionaron. Armas desde Florida. La brutalidad de esas bandas que recibían armas normalmente por vía marítima desde Miami, Estados Unidos, y en menor medida a través de la frontera con la República Dominicana, oídlo bien, va en aumento. Indica el informe que cita los nombres de algunas de esas bandas, como el grupo Villa de Dios, Ciudad de Dios, o G9, y dice, han llegado a mutilar y quemar personas en público, mostrando después esas horribles imágenes en las redes sociales. Indica el documento que también denuncia numerosas violaciones. 951, no son tantas. No, numerosas violaciones de mujeres y niñas secuestradas por estos grupos. Las abducciones se han multiplicado por 4 tan solo en este año.
operando sobre todo en Puerto Príncipe. Estas bandas finalmente afectan a todo Haití, al controlar carreteras que prácticamente han dejado aislada la península sur del país, afectada por un grave terremoto en 2021, o han dificultado la comunicación con la frontera dominico-haitiana. A la vista de ese informe, Turk considera que es necesario impulsar una misión multinacional de apoyo en materia de seguridad para ayudar a la Policía Nacional Haitiana, cuyo número en efectivo son apenas 13,000, que alcanza la mitad de lo recomendado por los expertos para un país de 11 millones de habitantes. Cuando se produjere una toma de poder por esas guerrillas armadas en las condiciones que describen, se verá entonces surgir el conflicto pleno, el conflicto de fondo. Ya China, tanto desde la sede de su Cancillería como ahora recientemente su embajador, dijeron: no apoyaremos ningún mandato internacional porque eso no es lo que quiere el pueblo haitiano. Tenemos, sin decirlo, el veto en la manga y lo tiene Rusia. Pero el día 10 se van a reunir para deliberar y decidir en el Consejo de Inseguridad. ¿Cuál es la nueva situación? Que se puede trabar el programa que finalmente las Naciones Unidas, después de tantos años de horrores, ha caído en cuenta que sí, que se necesitaba hacer eso. Y entonces Kenia, ya veremos cómo, ofrece 1,000 hombres, pero no solo Kenia, veremos cuántos estados más. Sobre los 1,000 de Kenia vendrán algunos miles más, desde África. Pero en Kenia, ¿qué pasa? Lo ha dicho la respuesta y va en su mérito. El padre de un joven presidente norteamericano que fuera sensación del mundo, Barack Obama, es oriundo de Kenia. Es madre patria remota de ese presidente de Estados Unidos. Y sale como de un sombrero de mago. Kenia, sí. ¿Y van a hacer qué? No se sabe. Pacificar, sí. Desarmar, bueno, con tiros, con violencia, porque si es cierto lo que dice BBQ y esos grupos, puede que haya algunas peleas. Se turbará la paz necesariamente, pero tendrá la de perder las bandas, porque aquellos son estados poderosos, y sobre todo Kenia, que ya tiene asegurado 165 millones de dólares que Estados Unidos va a darle para los gastos que implica esa presencia suya en el Caribe, en Haití específicamente. A la vista de este informe, sigo leyendo, Turk considera que es necesario impulsar una misión multinacional. Esa misión que ha reclamado la ONU, el propio gobierno haitiano desbordado por la inseguridad, debe incluir mecanismos de supervisión que informen de su comportamiento con el fin de prevenir y responder a posibles explotaciones sexuales y abusos. Alerta el informe hecho público hoy. Ustedes entienden ahora lo que dice el editorial del Listín. En esa olla, no de grillos, esa olla llena de brasas ardientes, está la República Dominicana.
adobándose, porque hay que dialogar, porque el diálogo es el único camino, porque estas medidas han sido excesivas, innecesarias, antojadizas, y esa jauría de insultadores profesionales, algunas, por desgracia, los propios dirigentes políticos, que fueron tradicionalmente amigos nuestros, desbarrando contra nosotros, agrediendo nuestra familia, agrediendo nuestros esfuerzos. Qué injusto, para tratar de justificar su desvergüenza, su entrega, su actitud pusilánime en procura de ventajas para llegar al poder nuevamente. Incluso pactando con los que vendieron totalmente la República, que la vendieron en una forma horrenda, convocando y llamando a la inmigración ilegal a que viniera aquí, porque aquí se estaba mejor. Desde el propio Palacio Nacional, los funcionarios más altos de aquel gobierno de satrapía de Danilo Medina. Bien, esa misión dice que el propio gobierno la reclamó. Henry, ¿y qué hizo el gobierno dominicano durante todo ese tiempo? Lo reclamó, lo advirtió, lo dijo, lo demandó. Le hicieron el caso del perro, porque necesitaban que los conflictos se fueran incubando con mayor eficacia. ¡Pum! Reventó el canal. Vamos a coser un canal con tubería de 62 pulgadas que permite conducir un caudal de 6 metros. Y aquí en Masacre, en estos 2 kilómetros que pasa el río Dajabón por el territorio nuestro pleno, vamos a establecer un robo del río que seguirá sin caudal hacia abajo. Una provocación ultra criminal hecha por esos bandidos, pero desgraciadamente defendida por gente nuestra importante. ¿Qué es esto? El país tiene que observarlo todo. Aquí no hay sentimientos personales posibles. No. Usted puede ser amigo personal de la mejor categoría, con los mejores sentimientos, pero todos los sentimientos de amistad personal, tradicionales, rutinarios, han de ser desalojados cuando se adviertan los abismos a los cuales se está exponiendo la patria nuestra. Ahí no hay consideración de ningún tipo que no sea afílense, rectifiquen, no ofrezcan su hombro cobardemente para que se aumenten nuestros tormentos. Eso es cobardía, peligrosa cobardía, que nadie podrá impedir que se perciba como actos de traición plenamente. Esa es la desgracia. La unidad nacional no puede ser agrietada ni perforada por maniobras de gente que está con una miopía penosa, entendiendo que lo que está en juego es ahora quién va a ser poder o no, o va a dejar de ser poder en el país. Lo que hay que atender es si vamos a seguir siendo país. Y el que se aparte o se aleje, deserte de esas obligaciones, tiene que ser respondido con el descontento nuestro, con la inconformidad.
¿Cómo puede ser? En la hora cumbre, ¿cómo puede ser? Bien, movimientos justicieros, oigan cómo ve el Estado haitiano, con el que hay que sentarse a dialogar, oigan esto. El texto también denuncia que ante la inseguridad en el país, también se han incrementado acciones de ciudadanos que intentan tomarse la justicia por su mano con ejecuciones sumarias de presuntos miembros de bandas armadas o sus cómplices, unidos en el movimiento de autodefensa Boacalé. Morder pelada en criollo. Este movimiento muestra la falta de confianza de la población en el Estado. Concluye el informe, recordando que la corrupción política y policial, la inacción política y otros factores han sido caldo de cultivo para la situación límite que vive el país. Esa descripción que hace ONU es seguida por confirmaciones, una muy triste. Yo la leí en el titular y al leerla en extenso digo, oh, Dios mío. Pandilleros intensifican ola de terror y asesinan al fiscal haitiano Quebellán. Muchos vecindarios están respondiendo y atacando a sus verdugos asociados en bandas armadas, como el caso de los autores del crimen del abogado Jen. Mientras las bandas intensifican su campaña de terror y muerte en Haití, sectores angustiados por la larga espera de una fuerza multinacional de paz han recurrido a medios de autodefensa a través del movimiento Boacalé. Están respondiendo y atacando a sus verdugos asociados en bandas armadas que la noche del pasado martes asesinaron a Quebellán, el fiscal general, el sustituto del comisario de gobierno en el Tribunal de Primera Instancia de Mirabel, asesinado en su residencia privada. Según informes atribuidos a fuentes haitianas por el diario digital Gazette de Haití, los criminales irrumpieron en la casa del fiscal y lo mataron de inmediato. Atiendan, yo voy viendo, bueno, una víctima más, pero atiendan cómo es el asunto. Los habitantes de las localidades de la Villa Esperanza, Gilbert Gautier, entre otros, se han movilizado para librar al municipio de esos matones. Un ataque de los malhechores armados la noche del 25 de septiembre sembró el pánico en la localidad de Mirabel, donde fue atacado el hospital universitario Mirabel, provocando una fuerte tensión entre los miembros del personal de enfermería y de los pacientes ingresados. Ese mismo día, al menos 4 miembros de la banda 5 Segundo, perdieron la vida durante la operación Blue Calais, perpetrada por la población de Mirabel. Ahora, artimaña de los bandidos. Atiendan. La muerte del fiscal Quebellán deja al descubierto la maldad detrás de la treta usada por los grupos pandilleros cuando sorprendieron con un pedido de perdón y juraron haber abandonado su campo equivocado. Ya comenzó la metamorfosis. Esos bandidos, que según la ONU simplemente evolucionaron de ser vigilantes privados, honestos, a bandidos, supuestamente se arrepintieron y le dijeron a la diáspora, puede regresar, todo el mundo puede circular, todo el mundo puede caminar, porque nosotros
confesamos que hemos estado en el lado equivocado porque hemos hecho muchas maldades, pero ya no. La pelota está en la cancha del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No solo siguen derramando sangre y acercando a Haití al escenario de una confrontación bélica interna en los días siguientes, sino que han acelerado sus ataques con mayor fuerza y brutalidad. La pelota está en la cancha del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene el mando para sellar la autorización de despliegue de una fuerza multinacional en Haití en apoyo a la lucha contra las pandillas armadas y establecer la paz y la seguridad en el país. Se trata de, oigan la lista, Kenia, Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Italia, España, Mongolia, Senegal, Belice, Surinam, Guatemala y Perú. Se nos vienen encima al lado en el vecino estado. Oh, Dios mío. El ministro de Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, ha mostrado su confianza en que el millar de policías que serán desplegados allí sirva no solo para contener la nueva ola de violencia que asola la isla, sino también para desarmar y acabar con el peligro que suponen las bandas para la seguridad. Ya hemos enviado, dijo, un equipo de evaluación a Haití y el 80% de la población local apoya ese despliegue de la población de la policía de Kenia en su país. Ha señalado el ministro, quien ha insistido en que acuden porque así lo han pedido y porque les necesitan, según recoge el diario keniano y estándar. Señor ministro de Kenia, ¿quién lo pidió? El expresidente Obama de los Estados Unidos, un hijo esclarecido de Kenia, profesor importante, fue su padre. Es su patria remota, su madre patria remota. ¿Quién más lo pidió? Por Dios. Aprendamos. Hay dos informes importantes. El de Turk. Hay vidas en juego, pero hay esperanza, por lo que surge el apoyo internacional. Dice el señor de Naciones Unidas, está encantado, porque hicieron el hallazgo, se encontraron con esa novedad de que están matando gente, violando mujeres y niñas, secuestrando en Haití, caramba, y no lo sabía Naciones Unidas. Y tanto que se lo dijo el presidente dominicano varias veces en sus propios eventos, en sus propias presentaciones de eventos internacionales. El experto de la ONU en derechos humanos en Haití expresó una enorme alarma por la decisión del gobierno dominicano y lo instó a reconsiderarla en vista de que tendrá graves repercusiones. La medida deriva de la disputa por la construcción de un canal de riego y si es perjudicial para ambos países en Haití, puede incluso costar vidas y en muchos bienes básicos, incluidos los alimentos e insumos médicos que se importan de naciones vecinas, de la nación vecina. En un comunicado, William O'Neill instó a ambos gobiernos a regresar a la mesa de negociaciones. A los gobiernos, oiga, están hablando de un gobierno en Haití, que el Palacio de Justicia está ocupado por las bandas criminales. Dios mío.
y retomar el proceso descrito en una declaración conjunta de mayo de 2021 para alcanzar una resolución pacífica de la disputa. Bandidos. Ese acuerdo entre el presidente Abinader y el presidente haitiano le costó la vida al presidente haitiano. Así lo consagran las fechas de los sucesos de enero a julio, 7 de julio, el mismo día en que llegó la nota diplomática dominicana, oponiéndose a la continuación de las obras en el canal, que habían sido suspendidas por el presidente asesinado. Incapaces de decirle a los pueblos sus verdades, porque ellos tienen sus programas. Si no se puede llegar a un acuerdo técnico, entonces exhorto a ambas partes a acordar un arbitraje internacional para resolver sus diferencias. Oigan qué ingenuo el señor Turk. ¿Con Barbecue, el jefe de pandilla de ustedes, o con Henry, el fantasma ese que todavía permanece ahí diciendo que es primer ministro? Por Dios, no se rían de nosotros al tiempo que nos intentan matar. O'Neill consideró que el gobierno haitiano debe ejercer su autoridad sobre todas las actividades relacionadas con el canal propuesto en el río Masacre para garantizar que se sigan los protocolos adecuados de ingeniería, salud, seguridad y medio ambiente. Oye, Henry va a tomar la autoridad, que no puede tomar su palacio de justicia, va a imponer la autoridad. Desvergüenza total. Es penoso realmente. Y yo he querido hacer el programa de este modo. El experto denunció, por otra parte, el continuo retorno forzoso de los migrantes haitianos desde el suelo dominicano. Tan inquieto con eso. Y de los malos tratos que reciben los que se van, incluyendo las mujeres embarazadas y los niños. Y dijo que la violencia incesante y los abusos de los derechos humanos en Haití no permiten el retorno seguro, digno y sostenible a sus ciudadanos. He querido hacer el programa en base a estos documentos, como expliqué al principio, para que no se vean mis alegatos como fruto de la emoción o de un rapto de ira. No. Lo que realmente irrita y lleva a uno a un estado de repudio activo contra esas mentiras es leer sus propias resoluciones. Pero el 10 de octubre está ahí. Vamos a esperar a ver ¿qué va a resolver el Consejo de Inseguridad? China y Rusia, si se retractan y admiten la presencia internacional así coordinada con Kenia, la Kenia que dijimos madre patria remota del expresidente Obama, o si por el contrario van a seguir esperando con su paciencia China especialmente a que se produzcan los hechos. La respuesta tiene su tesis. La toma de poder posible por, no las pandillas, por Dios, no, ya no existen. Aquellos hombres honorables que servían a políticos ya. Óigame, que en realidad no eran pandilleros, sino revolucionarios, guerrilleros, libertarios. Y si eso se produce, ¿cuál va a ser la reacción del norte? En medio de las patas de esos caballos terribles está la suerte nacional. Y la verdad que yo no me imaginé, debo decirlo,
que el pueblo pudiera reaccionar en una forma tan espléndida, tan prometedora. Pero lo que más me ha amargado es aquellos que dicen servir a ese pueblo, que han recibido su confianza para darle poder en la hora en que tiene las grandes necesidades de la patria de frente. Hacen una serie de mistificaciones y argumentos sinuosos en favor de la causa haitiana, contrario a los intereses fundamentales de la nación nuestra. Estoy apenado, pero dada la naturaleza de los sucesos, hay que apartar las penas y convocar al coraje. Yo, humildemente, en el final de mi vida, quiero que ella termine sirviéndola a mi país. Yo quiero ser, como llamó un político desgraciadamente confundido y lleno de odio, un mercenario de mi patria, no de organizaciones políticas, ni de pasiones, ni de odios. Ellos llaman a quien le sirve a la patria mercenarios. ¡Qué horror! ¡Qué pena! Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, 11 de la mañana de domingo, canales 33 de Claro, 3 del cable, así como a las 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes, por Teleimpacto, canales 52 Claro, 22 del cable. Y en YouTube estaremos a partir de las 12 del mediodía, cuando nuestra versión central culmine. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes. Y ya sabremos en qué paró la decisión del Consejo de Inseguridad de la Cueva de Trampas de Naciones Unidas. Gracias, y con la gracia de Dios nuevamente nos vamos prometiéndoles seguir en el cumplimiento de nuestros deberes. Muchas gracias y hasta entonces.